Párate, bebé, anda. Párate, pues. Mami, el transporte se va. Dale, pues. ¿Cuánto, mami? 307. ¿Cuánto? 307. Toma, pues. Tú sabes cuánto ponerte, ¿no? Toma. ¿Te la pongo yo? Toma, cárgala. Te pongo yo una y tú la otra, mami. Te pongo la otra. Lo cansé, toca la esmeralda. Listo. Perfecto. Ya, mami. Las tapitas. Mamá está cegata. Toma, guarda esto aquí. Vente para que te... ¿Te estás despertando? Para la mañana. ¿Te paraste a las 3 de la mañana? ¿Para qué? Hay gente que no conoce la palabra diabetes. Y inmediatamente va y te pregunta, ¿qué significa eso? Pero está también la mamá que conoce mitos sobre la diabetes. Y cuando hay una mamá o un familiar que conoce mitos sobre la diabetes, se preocupa muchísimo. Y se va directamente a lo que es traumático para ellos. Si te cuento, cuando yo estudiaba medicina, yo detestaba la diabetes. O sea, cuando yo vi medicina interna, que me tocó ver diabetes por primera vez, yo decía, no, yo no me voy a estudiar esa broma. Mira, diabetes es vivir. Y cuando hago endocrinología, y creo que muchos de mis compañeros lo saben, o sea, es de mis patologías favoritas, porque es una enfermedad con muchos estigmas. Por eso insistimos mucho que es condición. Tienes esa condición para vivir. La falta de sensibilidad también responde a la falta de conocimiento sobre el tema.
Y todos esos estigmas y todas esas cosas, todas esas limitantes también responden a eso, al desconocimiento. Lo único que va a cambiar en tu vida es que no produces insulina, que tienes que inyectártela. Medirse antes de comer para suplir esa insulina que se produce cuando en el momento que comes y mantener una glicemia adecuada luego de comer, corregirte. Lo que hace el páncreas automáticamente, pues al final tienes que hacerlo tú. El diabético tiene que hacerlo él. No estás enfermo. Te puedes enfermar si no nos cuidamos. O sea, en la medida en que tú comienzas a vivir con diabetes y no que la diabetes sea tu vida, no sé si me explico, y la vida continúa, tú logras evolucionar. Me levanto, monto café, saco el budare del horno, monto las arepas, vestirme y el corre-corre y luego despertar a la niña para que comience con su rutina diaria. Escuchaba siempre de esa condición en las personas y veía y fulano se murió con esto, pero no era algo que me imaginé que algún día nos iba a tocar, pues. Mira, Nicole me llegó a mí por medio de una compañera de trabajo que como me conoce y trabaja en conjunto con los médicos del servicio de endocrino. Me dijo, mira, Bernard, tengo una amiga que su niña le acaban de diagnosticar diabetes y está muy preocupada porque no tiene la información. Ya le indicaron, ya le iniciaron el tratamiento, pero... Y de allí me fui entonces un viernes al hospital de niños. Bueno, tráemela. Mi amiga me lo dijo hoy, al día siguiente estaba la mamá con la niña y mi amiga en el pasillo del hospital esperándome a las 7 de la mañana. Gracias a Dios allí los doctores, como era viernes, entonces ellos me enseñaron a manejarla ese fin de semana. Un buen equipo me dijo lo que tenía que hacer, cómo le iba a inyectar, qué tenía que darles de comida hasta que ella llegara el lunes, o sea, para que yo la estabilizara. Por supuesto, ya yo había hablado con los médicos endocrinos y me dijeron, sí, Bernard, por supuesto que la suban. Ahí empezó la educación y ahí empezó esa amistad entre la mamá, la niña. Desde ese día hasta el día de hoy me la tratan allí en el hospital. Mira, te falta algo, porque después se nos olvida, anda a anotar la glicemia. Mira, Nicole es una niña que ya partiendo de su dinámica familiar tiene una pata coja y yo creo que esa es su principal afectación. El endocrino dijo, lo siento señora, su hija lo que tiene es una diabetes. Y ahí me dejaron hospitalizar. Siempre en el hospital tuve el azúcar alta y el primer día que llegué aquí, la azúcar la tenía en 72. Eso es lo único que me acuerdo. Que mi mamá usted lo que quería era casa. Una niña muy, muy sentimental. ¿Sabes? Su mamá trabaja muchísimo para tratar de darle todo lo que puede a esa niña y eso le hace sufrir mucho a su mamá. Y a veces me da la sensación de que también la hace sufrir mucho a ella. Tiene algo que a veces tengo que enseñarla a ella, a que me diga cuándo se siente mal, porque ella, por no ver a su mamá triste, no lo hace. Cualquier cosa que le decíamos teníamos que saber cómo le íbamos a decir porque lloraba, pero por la emoción de saber que estaba cambiando algo en su vida. En el hospital a veces me regaña porque ella infringe los resultados. Me dice que la tiene en 100 y es mentira, la tiene en 300. La mamá es preocupada al punto de decir, la mamá de Nicole me está llamando de nuevo. Eso es preocupación. Se le digo, mami, está pendiente de tu glicemia, me llamas cualquier cosa, hablas le dices a la maestra, pendiente, Nicole, llámame. Y es un orden. Y a veces le digo, mamá, pero de poco a poco. Ella todo es ordenado. Solamente centrarme en mi hija, centrarme en ella y vivir por ella, y enseñarla a ella y que ella aprenda. Hemos aprendido a cocinar, ella hace sus galletas, ella... Todo. Yo siento que eso más bien nos ha
unido. Cuando a mí me dijeron la niña tiene diabetes, yo no lo creía. Yo decía, un niño no le puede dar diabetes, ¿cómo un niño le da diabetes? Yo sé de mi abuela y los adultos porque es lógico, pero a un niño que le dé diabetes... Sí, mami. 246. 200. A veces en la noche ella está dormida y yo se la mido. Dormida ella para yo poderme acostar tranquila. A veces tú dices, ay, si yo me acuesto y se le baja el azúcar dormida, o si yo no le di mucha cena o no le reforcé mucho la merienda, entonces a veces me paro en la madrugada de casualidad así y a medirle el azúcar por instinto y la tiene baja. Entonces tengo que despertarle, darle para que se le suba y así acostarla a dormir. Entonces, esperar 15 minutos, volvérsela a medir, todo eso dormida. Nelian es tímida. Hablar con ella es un poquito difícil. No te cuenta, no te dice las cosas. Puede llegar a tener confianza, habla contigo y se sonríe, pero Nelian ni esta glicemia. Claro, es una niña pequeña, pues. Y tiene una familia bonita, una familia bien bonita, bien estructurada. Eso es importantísimo, porque esa aceptación, ese apoyo de la familia, ese detrás positivo es importante en el desarrollo de tu vida, sobre todo en la infancia. Eso ayuda mucho. Los papás luchadores, preocupados con la condición que tenga, que tengan los insumos. Están siempre pendientes de eso. No, cómete ese pedazo y si quieres te echo un poquitico más de jugo y no te comas aquel pan. ¿Te parece? Completamos lo del pan con esto. Sí, con jugo. ¿Recuerdas el día que debutaste? Cuéntame de ese día. Fue hace 3 años. Hace 4 años. ¿Tenías qué edad? 4. Cuando mi hija se fue diagnosticada, me refirieron al JM de Los Ríos, que gracias a ellos he tenido bastante apoyo. Mire, yo me asombré cuando vi un piso completo para niños con diabetes. Siempre les digo a los pacientes, apareció como cualquier otra cosa o enfermedad que pueda aparecer en tu cuerpo. Simplemente apareció. Ahí se pone la palabra debut. Debutó en algo. De verdad que yo no sé por qué se utiliza la palabra debut, pero siempre la usas cuando hay un paciente que diagnosticas con diabetes. E incluso tú lo buscas y lo encuentras en la literatura, referido como debut. A veces te dicen, yo le daba cualquier cantidad de comida, yo le daba mucha pasta, yo le daba mucha papa y eso hizo que debutara. Yo, no, mamá, eso no lo podemos saber. Entonces es difícil decirte por qué alguien debuta. Debutó. Fui al hospital porque el día anterior a su escuela ella hizo educación física y llegó con malestar. Mami, me siento mal, y ya tenía días sintiéndose mal. El más traumático es cuando debutan en una complicación que se llama cetoacidosis. Vomitaba, se puso, mi hija era gordita. Orinaba mucho, venía muy decaída. Pediatra, no, eso es normal, se suda mucho, no, se está orinando, lo mejor es que toma mucho líquido. Inclusive nos reintegramos al trabajo y le digo a mis compañeros de trabajo, Omar, yo siento que la niña tiene algo extraño. Me dice, no, chica, quédate. Y le digo, siento que ella tiene algo, porque Nicole no es así. Tienes que llevarla a un especialista, pues, de diabetes, ¿no? Pues puede ser una diabetes que tenga el niño. Me dice, mándele a hacerle exámenes de sangre. Fuimos, le hicimos los exámenes de sangre y me dice, pase en 1 hora. Sorpresa para nosotros, 500 y algo. ¡Wow! Cuando él me dice, la tenemos que dejar hospitalizada. Y ya, me dice, ya. Y me dice, gracias a Dios que usted trajo a su niña, porque si no la trae, su niña se le muere. Parece que estaba a punto de un coma diabético porque su glicemia le llegó a 700 y pico. Yo pasé 8 días en el hotel y todas las noches yo no dormía, yo lloraba, le medía el azúcar casi 5 veces en la madrugada. Preguntarme como, ¿por qué? De edad fue lo primero, ¿por qué? Es un duelo.
es un duelo. O sea, tú generalmente, además, el niño diabético es un niño que ha sido sano. Tiene muchas vertientes. Está la persona que entra en un duelo profundo y que uno igualmente se va a ese duelo profundo y trata de sacarlo. Y está la persona que lo entiende rápidamente. Un día que no olvidaré, y ella tampoco. Mi hija creo que tampoco va a olvidar ese día. De hecho, ella ayer me dice, mami, mañana vamos a cumplir 3 años siendo diabética. Y de verdad que es fuerte porque mi hija nació sana. Ella nació bien. No es raro que generalmente haya situaciones de disfunción familiar en los debuts, divorcios, separaciones, muertes. A veces son desencadenantes. Ya el médico se encargará de hacerte todos los estudios para tratar de basarnos en algo para decir que apareció. Vamos a empezar a trabajar desde aquí, desde que apareció. No existe la forma a través de la cual tú le puedes decir a alguien suavemente, mira, tu hijo tiene diabetes, ¿sabes? Se va a tener que poner insulina 3 o 4 veces al día y monitorearse. Eso no hay manera de suavizarlo. Al despertarse, que es el desayuno, almuerzo, cena y 9 de la noche. Pero si en esas 4 mediciones ella se siente mal, tiene que medirse nuevamente. Tengo el azúcar baja, tengo que comer algo dulce y a los 15 minutos me la vuelvo a medir cuando tengo el azúcar igual. Sí, pero a veces me apoyo en igual todo lo tengo marcado. Porque apoyándome 3 veces al día cuidado, 4 veces al día cuidado, si no más por 3 años. Y siempre nos veo. No sé ni cómo escribo, pues. Ay, chica. ¿No quieres hacerlo en el salón? ¿Lo hacemos en el salón? Pero a ver. ¿Te duelen tus deditos? Mira, siempre haz esto. Aquí para el dedito pequeño, que es donde siempre te sale sangre. ¿Ves? Mira, mira. ¿Viste? Sí, pero Porque por lo menos ayer se le bajó y yo tuve que salir corriendo, ¿ves? Ese es el miedo, que yo no esté aquí y que ella en este caso no sepa cómo sacarse la sangre del dedo. Luego me dice, mamá, a veces me siento bien mal y para no asustarte me digo que me siento bien. Seguro yo tengo que estar muy pendiente de ella, demasiado. Cuando fui al hospital JM de los Ríos, ellos me dieron este formato para que yo lo empezara a llenar. Y entonces la empecé a llenar el 15 del 10 del 2015. Ahí empecé a anotar. Y me enseñaron el desayuno, cuánto la tenía, cuánto le puse de insulina. ¿Ves? Aquí día por día. Allí está desde que ella debutó hasta la fecha. Desde que ella entró a esa clínica, ahí está, esas mediciones, una por una. No me acuerdo. Mira, aquí tenía una hipo. O sea, mira. Esos son los valores que ella ha manejado esta semana. 79, mira, 228. Tú tienes unos criterios por los cuales te llevas, pero esos criterios son flexibles. Eso no es algo por lo que tú te debas meter estrictamente. Si nos vamos a la teoría, generalmente 70-110.
Pero ya cuando hablamos de una persona con diabetes, nos vamos a unos valores un poquito más exagerados. Tú lo puedes modificar, jugar con eso, dependiendo de la persona, así como juegas con los horarios de colocación de insulina, así como juegas con los horarios de comida. A lo mejor tú tienes un niñito más pequeño que si lo pones en 90 hace mucha hipoglicemia, entonces le dices, no señora, levántalo entre 100 y 190 o 100 y 200. Me alegró mucho cuando la tienen en 130, 145. Nos alegramos porque ella, mami, la tengo en 145. Ah, ok, chévere. Ahí. O sea, nosotros lo ideal que nos gusta que ella esté entre la glicemia entre 100 y 150. Mientras ella esté ahí, coño, nosotros estamos felices. Lo ideal, 90, 180 al levantarte. Pero se adaptan a buscar ese número, a buscar ese valor. Y hay un problema allí grave, que es que cuando ese valor no es el que quiero, me frustra un poquito, ¿no? Porque la perfección no existe. Y entonces uno le dice, ya va, mamá, no todo el tiempo podemos querer o tener lo que queremos. Nos tenemos que mantener en un espacio. Y por eso es que yo creo que en parte tenemos que aprender a flexibilizarnos, porque no puedes tú vivir eternamente metido dentro de una caja. A nosotros nos dieron una inyectadora chiquita de insulina con una solución, cualquiera. A veces me despierto y no sé, amanezco como toda, como un zombie cuando me despierto y no me pone a inyectar. Inyéctense. Yo pasé media hora para hacer eso. Y me inyecto yo a veces cuando no, normal. Yo me la pongo solita en la pierna. Ella siempre tiene pena, porque a ella le da miedo la jeringa como tal. Ella dice que la aguja es más grande y le da nervio y no se la pone. Empecé a inyectarme aquí en el brazo y en la pompi como hace 2 semanas. Así, yo le dije, mamá, mira, me inyecté aquí, después el otro día me inyecté en la pompilla. ¿Y te duele? A veces sí, a veces no. A veces me sale sangre, a veces no. Pues nos dijeron, tienen que saber lo que se siente para explicarle a una persona cuando se va a inyectar. No, te podrás imaginar un niño. Antes creía la barriga, pero la doctora me dijo que no me inyectara más en la barriga porque se me formaron 2 pelotas. Y no solo la pinchada, porque a lo mejor nos imaginamos inmediatamente que es una pinchada, pero cuando sacas la cuenta de cuántas veces al día, cuando sacas la cuenta de cuántas veces a la semana y te empiezas a imaginar este poco de pinchadas, son muchas. Yo le digo, bueno, vamos a hacer algo. La primera vez lo vamos a hacer los dos. Tú agarras la inyectadora y yo inyecto. Y después lo vas a hacer solo. Y ahí arranca la educación. ¿Te han dado algo? Me daron una empanada hace rato. ¿Sientes muy mal? ¿No estás hablando mucho? Yo sé. Recién de haber debutado, fuimos al Parque del Este. Le tocaba su almuerzo. Cuando íbamos llegando al parque, ella se inyectó en la camioneta donde íbamos. Hablamos mucho de una cosa que se llama hipoglicemia, que es cuando esa glicemia baja demasiado. Y llegamos y ella salió con las primitas corriendo y bro. Y ahorita no me está provocando nada el pan. Y cuando llegamos la vimos fue comiendo dulce, se me puso a comer. Nosotros, bueno, ya se inyectó, el dulce la va a regular, déjala quieta. Fíjate que para uno como médico es mucho más preocupante cuando baja mucho que cuando sube. Ya, una salanilla se siente mal y María la carga pensando que era que le dolía la barriga, pues le dijo que le dolía el estómago. La niña en los brazos se le empezó a desmayar. Empezó como quien dice la algarabía, todo el mundo empezó la lloradera, todo el mundo buscando qué darle. Porque una hipoglicemia severa te puede llevar a un niño a perder el conocimiento, a convulsionar, o sea, son situaciones que de verdad uno evita. Mira, yo no sé qué me pasó a mí, que yo me serené en el momento. Uno tiene más miedo de una hipoglicemia que de una hiperglicemia. Porque ya de 70 para abajo ya es una hipoglicemia. Busqué todo el mundo llorando y gritando y yo busqué un refresco. Ay, toma, le di refresco. Se tomó el refresco. Le dimos una chupeta. Le dimos su almuerzo, porque estábamos se comió como 4 chupis enseguida. Esperamos los 15, 20 minutos que le dimos. La medimos y el glucómetro marcó 43. Después de todo eso que le habíamos dado, la volvimos a medir. Había llegado a 90 apenas, después de todo eso.
volvió a la normalidad, empecé a jugar con los primitos, a correr. Todo el mundo se calmó, te lo juro. Me fui sin querer me viera. Me perdí por una por allá. A romper llanto de pana. Seguro yo tengo que estar muy pendiente de ella, demasiado. Y no me gusta que baje de 80. No me gusta porque ella ya empieza a temblar allí. No sé si seré yo sola, pero es como, yo te lo juro que yo la dejo aquí y siento como que el mundo se me pone chiquitico, un nudo en el estómago. Y hay muchos papás y muchos niños que más bien celebran el estar bajo. Pues dicen, bueno, estoy más cerca de lo normal, estoy más cerca de la meta. Y a uno le da más miedo. Ya, ¿te sientes mal? Te mides igual, ¿oíste? O sea, por eso era que yo duro ahí hasta las 7:20, 7:30. Yo llego a la casa y pendiente del teléfono por si acaso. Cuando me llamó la directora ayer, yo decía, Dios mío, de verdad que es fuerte. Entonces le hacemos mucho hincapié en cómo es que te debes corregir. Y nos enfocamos en eso. De eso se trata también la educación, de irlos enseñando a adquirir la responsabilidad sobre su condición, sobre que se tiene que corregir, sobre que se tiene que inyectar, sobre qué hacer si me está bajando. Importante la responsabilidad de saber de que si no me están viendo igual, me tengo que inyectar igual, me tengo que monitorear, aunque no tenga ese ángel de la guardia atrás que me esté persiguiendo y me diga, mira, acuérdate, o hacerlo por ti. Muchas veces primero te entiende el niño y luego te entiende el padre. Que es cuidarse, cómo cuidarse. Esa es una de mis angustias también, que muchas veces los papás sobreprotegen a los niños y como que entonces esa condición no te permite, te da miedo de que crezca, te da miedo de que asuman la responsabilidad de su tratamiento, de su monitoreo, porque sientes que a lo mejor, digo yo como padre, no tendrá la madurez, no tendrá las herramientas para eso, ¿no? Decirle a una persona que le dicen que tiene diabetes, no te vas a morir, no te va a pasar nada, tu vida sigue siendo normal. Y que llegue un momento en que el número solamente le pasa por su cabeza 10 segundos a la hora de medirse la glicemia. ¿Está bien? ¿Está baja? ¿Está alta? ¿Qué puedo hacer? Y empiezo mi vida normal. Es como que vives, ok, te acompaña, pero no es el centro de tu vida. Y lo que está ocurriendo en Venezuela, el 11% de la población sufre de hambre. La cifra tenemos hambre. El pueblo tiene hambre, hay hambruna. Tiene un mes sin comer y contarse sin comer. El plato de hoy es arroz sin acompañante. Creció llorando, pidiendo comida. La falta de alimentos. Los venezolanos también padecen la escasez de medicamentos. Que se ve mayormente afectado son los enfermos de diabetes. Tienen que inyectarse 3 y 4 veces insulina al día y no consiguen las insulinas. Hay una crisis grave. Si el paciente diabético no se inyecta, hay menos disponibilidad de insulina. Se descompensa, cae en coma diabético y hasta es posible morir. La situación se ha venido agravando. Me da una depresión, una baja de azúcar y me quedo en el sitio muerta. Y yo no me quiero morir. No alcanza, el dinero no alcanza para nada. Y esa es la gran preocupación mía y yo sé que de la gran mayoría de los venezolanos. Porque ¿qué hacemos con tener un sueldo si no podemos alimentarnos bien, no podemos salir a disfrutar un día por lo menos a la semana? Mi situación ahorita es fuerte. Y me ha costado bastante llevarle el ritmo a la cosa con ella. Entonces, ¿qué hago? Mira, me las invento. Yo en mi casa vendo helado, doy tareas dirigidas, vendo hielo. Me han hecho 3 ofertas de empleo. No me quedo en el aparato. En Chile y uno me salió en Colombia. Por un hijo yo pienso que uno hace cualquier cosa que esté dentro del marco de lo legal, dentro de lo permitido. Si la cosa aquí no estuviera como está, yo con un empleo así sea poco y pudiera solventar, no estuviera pensando en eso. De verdad, no lo pensaría, pero ya ahorita es casi que imposible vivir aquí. Todo es para ella. Hay insulina en tal lado, vamos a comprarla, tener la nevera abarrotada de insulina porque no sé en qué momento ya no haya, y que cada día sube y sube y sube y sube. Hoy está hasta 80, mañana está en 200, pasado mañana, entonces es algo impredecible. Claro,
El punto de quiebre aquí son los insumos. Y el punto de quiebre es el tratamiento. A mí me ha tocado preguntar por la insulina, la Lantus. Tú apenas entras, pones el nombre, todo el país en rojo. No hay en el país, o sea. Ahí donde tú te pones como que, ajá, ¿qué hago? Ahorita el que no cuenta con tanta ayuda así, de verdad creo que aquí se le haría bastante difícil. Bastante. Vivo buscando las tiras. Las tiras es un proceso bien fuerte. No las consigo y Nicole tiene que medirse la glicemia casi 7 veces al día. Entonces son 7 tiras. Entonces fíjense, aquí no tenía tira y mira los valores, 303, 321, 300, porque le estaba poniendo la insulina 333 al ojo por ciento. Hubo una ocasión que duré una semana inyectándola ciego. En el hospital de Guatire me donan las tiras del Suma. Cuando voy, me dicen que vaya mensual y me dan 4 o 5 cajas de tiras de 50. Y ya el jueves me toca ir a buscar más tiras. Lo único que sí es que están vencidas desde el 2014. O sea, ¿qué puede ser más injusto? Yo creo que es injusto que tú no tengas seguridad de tratamiento. Yo creo que es injusto que yo no pueda prescribirte la insulina que más te conviene, sino que tengo que prescribirte lo que hay en el mercado. Yo creo que es injusto que tengas que tener una colección de 200 aparatos, porque resulta que es que traen este mes de uno y el otro mes de otro y el próximo mes de otro. Además tengas que vivir con el peso de una sociedad que no te ayuda, que no contribuye a que esas cosas que no te debieran perturbar te perturben. Eso sí siento yo que es injusto. No solamente hablamos de insumos y medicamentos, también podemos hablar de alimentación. Cuesta muchísimo llevar un buen control con un chamo que no está bien alimentado. Porque los niños con la condición de la diabetes tienen que comer, Nicole por lo menos una, Nicole tiene que comer casi 2 horas y media, cada 2 horas y media. Cada 2 horas y media porque tiende a bajársele si no come. Una sola cosa que te falte, sea la tira, sea la insulina, un glucómetro, algo sencillo, hasta las meriendas, hasta por unas meriendas que le faltan a niños, es fuerte. Y sé de niños que no tienen ni la insulina, que pasan días sin comer. Plato de comida que incompleto. Ahí mismo en el hospital uno se entera y ahí es que uno ve. Entonces, además es un problema de salud pública que obviamente no está siendo atacada como debería. Y simplemente viéndolo por fuera, a lo mejor si averiguas un poco más te encuentras con un Diverson que la pasa tan mal, que tú dices, bueno, de verdad que a mí me tocó suave. La situación actual, la situación económica, la situación del país ha hecho de Diverson un retrato de la realidad que estamos viviendo. Diverson es un caso para preocuparse. ¿Dormiste bien anoche? Bueno, muy poco, porque como quitaron la luz, ahorita no hay luz en la casa. Entonces quitaron el agua también, no hay agua en la casa. Cargando agua del tanque, ayudando a mamá. Lo conocí en la emergencia del hospital de niños. Llegué una mañana, estaba hospitalizado. Y Diverson, un niño callado, silencioso todo el tiempo. Sé que es un paciente mal controlado, con pobreza extrema, que ha tenido muchas dificultades. Fue muy difícil el manejo de las emociones, la comunicación. Finalmente, hasta hace poco, pudimos comunicarnos varias veces con él porque no tenían dónde llamarlo. Hacer que la familia participe en el cuidado de Diverson. Pero es difícil, porque además son un poco cerrados, no te dicen exactamente todo lo que le sucede. Yo sé lo que le sucede por cómo vive en la vida y cómo vive en el entorno, pero es un caso bastante difícil. Después de esta condición que él tiene, yo creo que ya fue un poco más apartado, más que tenía uno que empujarlo para que participara.
Se sentía muy callado, con una mirada perdida. Un niño que no sé si él mismo se siente desesperanzado. Yo creo que la timidez lo lleva a tenerle miedo a ciertas cosas, pero no lo siento nervioso. Porque desde el principio él enfrentó que tenía que pincharse, desde el principio él enfrentó que tenía que medirse la glicemia y fue muy fácil. Tal vez la situación es lo que lo tenga un poco reprimido a hacer las cosas o que le den un poco de miedo. Diga, menor, diga, no tenga miedo, no tenga miedo. Estamos en la prisión. ¿No te mides? No, porque cuando vengo desayunado ya. Yo me mido la glicemia y todo y después saco a las 11:50 y de aquí que llega a la casa, el almuerzo ya, me la mido a las 12. ¿Y cómo te comunicas con tu mamá? Con un teléfono. ¿Tienes teléfono? Sí, pero no me lo traje hoy. ¿Qué teléfono? No me lo traje hoy. Lo dejé en la casa. Hay que estar constantemente vigilándolo porque es una bomba de tiempo. Tú no sabes si realmente lo estás controlando con lo que debe comer y lo que debe colocarse. O el médico sí le indicó la insulina que era, pero entonces no va en relación a lo que debe comer al día. Él simplemente va y se coloca la insulina y no sabe si va a comer lo que debe comer. Eso le puede bajar mucho la glicemia. O que se le acaben los insumos, que trato en lo posible de que no se le acaben. Siempre está pendiente de que vaya a buscar insumos, insulinas, inyectadoras. Pero es una bomba de tiempo. Y no solo por eso, sino por todo lo que está viviendo en su propio entorno. Pues. Nos dijo que él era un niño que asumía mucho rol paternal, que él quería salir a comprar el gas, que él quería salir a hacer mercado, quizás porque veía la necesidad en la casa. Conozco al hermano de Iverson. Tiene 2 hermanos mayores. Y conversé con el hermano, le dije. Son mayores que él es el menor. Yo entiendo la situación de todos y toda la familia, pero el Iverson necesita ayuda de alguien, es un niño todavía. Ellos están pasando, ¿verdad? Una cosa ahorita fuerte, pues es que él está solo prácticamente. El papá se va, se pierde, aparece. A una de las últimas consultas por endocrinología, el papá lo acompañó. Necesita mucho cariño, en especial de su papá, pero necesita mucho cariño. Gente que lo rodee, pues, con cariño, niños que jueguen. O sea, hacerle una vida más alegre, pues, que es lo que tiene como el tiempo pasado. No existe razón aún, o no la puedo entender, de por qué yo en la peor situación pues, puedo dejar de ver a mi hijo. Pero tendrá sus razones y ahí no tengo mayor información. Un grupo de docentes de aquí, su docente de aula, el docente de agricultura, la psicopedagoga. Nos dirigimos hasta su casa y fue sorprendente cuando llegamos allí y nos dimos cuenta que su mamá también tenía la misma condición. La mamá de Iverson tuvieron que hacer una amputación. Y que a raíz de la primera complicación, que fue la infección del pie, que descubren que ella tiene diabetes tipo 2. A partir de allí. No fue a trabajar ese día. Me voy a hacer mercado y entonces no me lo llevé a él. Me fui con mi esposo, estaba con mi esposo ese día. Entonces mi esposo me dice, bueno, cancela tú lo que tú compraste, que yo voy a agarrar el otro arroz y eso para cancelar yo. En ese momento vino, pero mira, una multitud de gente, que eso era horrible. Y me empujaron y como tenía las manos ocupadas, me fui para atrás y o sea, no me di cuenta que estaba una tabla con un poco de clavo y pisé. Mira, el clavo había traspasado, me traspasó el zapato que cargaba, todo. La cuestión iba mal en peor. El pie iba poniéndose más negro, más feo. Pero para ese entonces, que ella se complica con eso. Me agarraron y me hospitalizaron y ahí fue que el doctor dice que ahí fue que yo agarré una bacteria. También aparece... Entonces el doctor dijo, no, a la señora hay que imputarle la pierna. El debut de Iverson. Porque ya eso está todo ya perdido. Y claro, creo que hay como un vuelco en lo que es la vida familiar de toda esa gente. Te podría imaginar, son todas las cosas
contra él y él empujando todo eso, porque fíjate, lo que hablábamos, es valiente. Otro niño se encierra en el cuarto y no sale. Solo el hecho de salir, ir al colegio y enfrentar el colegio, ¡ush! Es un guerrero, sí, señor. Es un guerrero. Un caso que se puede visualizar, que podemos ver, tenerlo. Como ese caso deben haber muchos en el país, muchísimos. Las emociones. Siempre se lo decimos a las mamás. Yo le digo mucho a los niños, a los preadolescentes, a los adolescentes. Tu mamá y tu papá van a saber cuándo estás enamorado o enamorada. Eso no lo controla ni un adulto. Eso no lo controla nadie. Te pusiste bravo y se te disparó la glicemia. Te pusiste triste, se te disparó. Te enamoraste, se te disparó. Todas esas cosas. Y eso es dificilísimo. Porque acuérdate que la glicemia no solo depende del azúcar. Entonces tienes otra cantidad de cosas, que, como cuando te enamoras, por ejemplo. La adrenalina, la taquicardia, todo eso contribuye a que sube el azúcar también. Nosotros, el grupo de endocrinología, los médicos, el nutricionista, nosotros los educadores, nunca nos enfocamos solamente en el tratamiento. También nos vamos un poco más allá. Cómo viven en su casa, con quién viven, con quién comparten, cómo son sus papás, qué te reflejan sus papás como padres. En realidad solo me inyecto al frente de unas amigas. 2 amigas se van corriendo porque no les gusta. Y una, la que tiene su papá diabético, no, porque ya está acostumbrada a ver eso. ¿Qué te reflejan los amigos? Porque a veces llegas a conocer a los amigos, a la familia, al entorno. Lo malo es que a veces cuando mis amigos, el que me hace bullying, el que me pasaba los dulces por la cara. Y a todo el mundo le decía que yo era diabética. Porque es ignorancia, es falta de educación. Porque ¿qué debería pasar? ¿Qué sería lo lógico que pasara en el sistema? Que una vez que tú tengas un niño con diabetes, vaya alguien a ese salón, un educador en diabetes o alguna persona que tenga las herramientas para formar ese grupo. Te bendiga, mi amor. ¿No tuviste más clase hoy? No, la profesora me trajo Para que sea un multiplicador del conocimiento, para que sepa que es una condición con la cual vive esa niña, pero que no amerita un maltrato ni es contagioso. Hay mucha gente que cree que la diabetes es contagiosa, por ejemplo. ¿Cómo te fue? Chévere. Sí. ¿Porque qué tiene que venir como bravo? ¿Estás cansado? Porque no has dormido bien, papi. Que si te le sienta al lado me la va a pegar. Imagínate tú. Cosas como esas todavía tú las puedes escuchar por allí. Ay, mira cómo está sudadito, papi. Entonces toda esa mala información, todos esos estigmas, todas esas cosas que maneja la cultura popular no son ciertas. Entonces yo pienso que también mucho de ese acoso, mucho de ese bullying es ignorancia, es miedo. Es miedo también a enfermarte. Mídetela, ya reposaste un poquito. Pues mídetela para ver cómo la tiene. Ahora sí, porque él depende de insulina. Tiene que estarse la midiendo. Hoy comió algo allá en el liceo. No comió nada. No comió nada. Pero no se explica por qué la tienes tan alta. Pura agua lo que he tomado. Entonces inyéctate. No me toca. ¿Te sientes nervioso ahorita? Porque estás con nosotros aquí. Porque a veces cuando estás nervioso también te sube el azúcar. ¿Y qué tal los compañeritos? Bueno, pero yo no converso con nadie. Yo no converso con nadie. ¿Cómo así? ¿Por qué llora, bebé? ¿Te pasó algo, papi, en el liceo? ¿Ah? ¿Ah, papi? ¿Algo le pasó? ¿Qué tiene? Ven acá, papi, ven.
Ven. Estoy aquí como a mí, ven. ¿Te pasó algo porque no llevaste la arepa? ¿Ah? ¿Porque sí? ¿Qué te hicieron, papi? Dime. Dime, vamos hablando. Dime, porque si no, mami no te puede ayudar. Dime, pues. ¿Qué te pasó? ¿Te pegaron? ¿Ah? ¿Te dijeron grosería? ¿Sí? ¿Qué te dijeron, papá? ¿Cómo? Si no le lleva la arepa mañana me van a pegar. Que si no le lleva la arepa mañana le van a entrar golpes. Ya vamos a ver cómo hago para resolver eso. Hola, mami. ¿Cómo te fue? Bien. ¿Qué estás haciendo? La tarea. ¿Qué te mandaron hoy? Investiga y luego responde qué es la cultura, porque es importante mantener nuestras tradiciones culturales. Mayormente llego y mi mamá no está. Es raro cuando está acá en la casa y yo llego. Se llega como a las 3, 2, sale temprano del trabajo, llega a las 2. No, es que es un solo concepto, mami. Lo que hago aquí es hacer la tarea y si la termino, me acuesto a dormir. Pues si ella no está aquí no puedo salir. Ella ahorita está en segundo grado, lo que fue el primer nivel, primero, segundo, tercer nivel, primer grado. Mira, todos sus profesores, los directores, no solo por ella un caso con la condición ni nada, sino que me la describen como una niña excelente, que ha sido los primeros niveles, o sea, el preescolar, fue la mejor del colegio como todo, entre los 3 niveles fue la mejor del colegio. Primer grado no salió eximida por cosas de, perdió clases a veces por eso mismo, a veces amanecía con los niveles muy alterados, perdía perdió varios días de clase, pues, entonces... ¿Te dice? Al que madruga, Dios lo ayuda. Ajá, y la M, mira la M aquí y mira la M aquí. Pero con todo eso, la falta y la broma, mira, la niña fue casi eximida en su salón. Gracias a Dios. Ha sido muy buen estudiante. Ha sido muy buen estudiante. Minúscula. Minúscula y mayúscula. Dios siempre se escribe en mayúscula. ¿Qué te mandaron? Caligrafía, investiga. ¿Qué te mandaron a investigar? Sobre el respeto. ¿Sobre? El respeto. ¿Qué dice el respeto? Es la consideración que manifestamos a elaborar los sentimientos e ideas de los demás. Me agradezco muchísimo que estén aquí, que verdad me estén ayudando, me estén prestando la colaboración, verdad, muchísimas gracias. Un beso grande. Verdad, muchísimas gracias por estar aquí. El ejercicio desde todo punto de vista es beneficioso para ellos y para todo el mundo. Es fundamental porque desde el punto de vista de fisiología, la acción de la insulina mejora con el ejercicio. Entonces, cuando haces ejercicio, tienes requerimientos menores, el paciente muchas veces se inyecta menos. Además de que la actividad física de por sí es gratificante, entonces te ocupa. ¿Te gusta el béisbol? ¿Te gusta el béisbol? Bueno, me ve jugando a mí cuando ese tipo de deporte, me gusta también. Y se fue por ahí, le gustó y siempre me acompaña a los juegos, cuando yo juego me acompaña. Y le gustó, se quiso meter un equipito, me dijo. Sí. Y ahorita está entrenando terminó un equipito de aquí mismo de la zona, está practicando ahorita con ella. Gracias a Dios, la única hembra del equipo. Fino, o sea,
te sientes de bastante orgullo, cuando lo ves así, que todo el mundo te empieza a aplaudir la espera. Hasta me da risa cuando el entrenador le regaña a los niños. ¿Cómo es posible que la niña, que la única juegue, lo haga mejor que ustedes, que tienen más tiempo? ¿No? Uno se pone como... Sí, la he imaginado grande. En este día le estaba comentando a Nelson eso. ¿Qué pensará un novio de una niña con esa, de una adolescente pues, con esa condición? ¿Y qué pensará ella más adelante? Por lo menos en el caso de que quiera salir, quiera disfrutar, que tú te pones a pensar y cónchale. Nosotros recibimos en el hospital, ya van a visitarnos chamos con diabetes, adultos, que llevan a sus niños para que los conozcamos. Tú sabes que los amiguitos están chiquitos y ahorita no lo entienden, pero ¿qué sentirá un amiguito de ella grande, un adolescente, cuando ella esté más grande? ¿Qué sentirá respecto a eso? Los vemos allí, formaste una familia y no pasó absolutamente nada. Eso es lo que yo me pongo a pensar, porque ¿qué será ella cuando sea grande? ¿Qué pensará? Ella dice que quiere ser doctora o que quiere ser chef, que quiere ser esto. Y me dice, mami, quiero ser chef pastelera. Tienes un chiquitito que te debuta diabetes. ¿Te acuerdas de ese grandote que llegó con ese muchacho? Y tú le dices, para allá vas tú también. Quiero que sea una niña feliz, que se pueda graduar, que pueda viajar, más no irse de su país. A formar una familia, a ser un atleta, a ser un artista, a trabajar, a estudiar, a hacer lo que puedes hacer. Eso es todo lo que tienes que hacer. Sueño que todo cambie para que ella pueda estar feliz. Y cuando consigues que hay personas que viven en una situación similar a la tuya, empiezas a tratar de compartir esas vivencias. Empiezas, creo yo, también como a evaluar, lo estaré haciendo bien, lo estaré haciendo mal, ¿qué puedo aprender de ti a lo mejor para yo hacerlo mejor o para que tú lo hagas mejor? Y ese compartir y ese sentir de que hay alguien más que vive similar a ti, yo creo que es importante. Todos los días tú aprendes algo nuevo con Eliana. Tanto midiéndole el azúcar, como inyectándola, como dándole de comer, todos los días algo diferente. Aprendernos un solo día, aprender todos los días, todos aprendemos. Y lo que nosotros aprendemos de los chamos con diabetes es demasiado. Entonces eso es algo que es una tarea titánica, que tenemos que aprender las dos. A ser padre como tal. Más que todo. Valorar mucho las cosas. A ella, la familia, mi esposa, todo. Yo creo que crecen con eso. O sea, creces humanamente también. La ayuda que nos dan, que nosotros hemos aprendido a dar también. O sea, es increíble cómo te cambia la manera de pensar esto que uno está viviendo en este momento con ella. Te das cuenta que no estás solo en esto. Es bonito, bueno, pues es bonito. Conoces tanta gente que de verdad te hacen ver que puedes seguir, que va a estar bien. Que va a estar bien y que sí podemos seguir. Mejor no mucho. Mami, ven a bañarte, por favor. ¿Está en el agua? Sí, está en la cocina. Mi día a día es agotador. Corre diario. Bastante cansona. Le doy gracias a Dios por haberme provisto de todas las cosas que necesito durante el día.
porque mi hija hoy, gracias a Dios, estuvo dentro de los niveles que se dicen normales para nosotros, porque tuve su medicina, porque comió, porque está sana. Anótalo. Darle gracias a Dios y pedirle que me siga dando fuerzas para el día a día, al colegio, al corre-corre con las camionetas, al transporte, a qué le llevo mañana de merienda, qué come, cómo estuvo en el colegio, y así transcurre el día en la pensadera. Ay, ¿tienes mucho sueño? Te amo, no lo olvides. Y bueno, esperar que llegue la noche y nuevamente mañana arrancar. Feliz noche, mi niña. Te amo, no lo olvides.